egocéntricos, ni a los inmaduros, ni tampoco vamos a ver a los inquietos, sino que vamos a ver al proceso, hermano. Así que usted lo tenga, me dice amén. Capítulo 1 del libro de Éxodos, hermano, en el versículo número 7, vamos a estar leyendo ahí. Cuando lo tenga, me dice amén, hermano. Amén. Éxodos 1:7, dice así la palabra del Señor, honrando al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo a guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, y amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y al pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y a todo hijo preservar la vida. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Yo en esta hora quiero continuar con aquellos que siguen la secuencia de lo que es la escuela de Dios. Empezamos viendo la formación de una nación, la bendición de Abraham, la obediencia y la fe. Vimos el repaso de la lección, que era repasar la lección obediencia y fe. El peregrinaje de Abraham y su familia continuó por todo el libro de Génesis. Usted va a ver el peregrinaje de la vida de Abraham. Yo quiero hablar ahora, en esta lección número 3, sobre lo que es el proceso, hermano. El proceso. Cuando nosotros hablamos de proceso, estamos hablando de procesamiento. Y el proceso es el más difícil de todo lo que a un hombre que está siendo procesado, moldeado, capacitado, formado por Dios, le duele. A muchos de nosotros nos gustan los coritos, los cantos, las predicaciones, las conferencias. Nos gusta sentir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos gusta ver la mano de Dios obrar. Nos gusta ver la mano de Dios moverse. Nos gusta ver el mover de la gloria de Dios en nuestra vida. Pero eso a la larga se vuelve para la vida del cristiano una rutina, y se vuelve algo monótono, algo sin gracia, porque ya se acostumbraron
a que se le paren los pelos, sentir la piel de gallina. Ya se acostumbraron a gritar, a orar, a llorar, a gemir. Ya se acostumbraron a cantar coritos, a decir amén, gloria a Dios, aleluya. Y eso se vuelve monótono con el tiempo. Pero yo quiero hablar, en la escuela de Dios, Dios nos quiere llevar hasta el último grado. ¿Cuál es el último grado? Pues nosotros podemos entender que una persona en esta tierra nunca termina de aprender, termina la vida que Dios le da en esta tierra, y el ser humano todavía no ha aprendido nada. Una de las cosas que nosotros vemos en la escuela de Dios es que Dios nos lleva en esta secuencia del procesamiento. Él quiere que nosotros pasemos a lo que se llama el segundo nivel del cristiano. Hay niveles espirituales dentro de la iglesia, y yo quiero hablar precisamente en esta hora de lo que es el procesamiento. Hemos visto a un Abraham titubear, hemos visto a un Abraham fallar, hemos visto a un Jacob, las tetas, las mentiras, los engaños. Hemos visto a un Isaac, hemos visto los problemas de Abraham, de Sarai, de Raquel. Hemos visto los problemas de Rebeca, la esterilidad de estas tres mujeres patriarcas de esta nación hebrea. Hemos visto cómo Dios se glorificó, exactamente lo que el Señor le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 2. Haré de ti una gran nación. Han pasado 430 años cuando Dios decide procesar a este pueblo, al cual ya Dios le ha enseñado, al cual ya Dios lo ha preservado dentro de las tierras de los egipcios. Ahora este pueblo tiene gran número de personas. Ahora este pueblo está bien en Egipto, pero Dios tiene que empezar a procesar esa promesa. Cuando nosotros los cristianos entendemos el proceso de Dios en nuestra vida, hay muchas personas que a los problemas se les corren. Y cuando usted está en la iglesia y cualquier problema que le viene a su vida, usted sale corriendo, lo que usted está haciendo es que usted está huyendo de los procesos que son necesarios y determinantes para Dios moldear nuestro carácter, nuestro temple, nuestra personalidad. Nosotros necesitamos enfrentar los procesos de Dios. Voy a hablar de los procesos de Dios. Cuando usted mira el proceso del águila, una ave que es tan hermosa, cuando yo voy por ahí por los bosques y busco una águila, siempre quiero verla para relacionarla con el Salmo 103. Y el águila, estudiando el águila, cuando usted ve el águila, es una de las aves más longevas, que dura más en la tierra, es de su especie, ¿verdad? Y las águilas duran de 70 a 80 hasta 85 años de edad. Esa es la vida de las águilas. Algo similar que el hombre que vive mucho tiempo, ¿verdad? El águila, cuando lleva la mitad de su vida, ella tiene que tomar una decisión. A la mitad de su vida, el águila tiene que tomar una decisión. Y la decisión que tiene que tomar es de vida o de muerte. Y empieza a la mitad de su vida. Las uñas de las águilas, las garras, se vuelven obsoletas porque han crecido tanto que cuando ellas van a agarrar las presas que cazan, las uñas ya no son resistentes porque están bien largas, bien grandes, y se han vuelto obsoletas. Ya no pueden agarrar nada, ya su presa no la pueden agarrar. Lo otro que les empieza a suceder a la mitad de su vida a la águila es que su pico se empieza a endorsar, se empieza a enrollar, y ese pico del águila empieza a ir creciendo en una manera hacia el pecho de la águila misma. Cuando el águila se da cuenta que sus garras ya no están para cazar, y que su pico también, con el que caza, con el que come, con el que se alimenta, se ha vuelto obsoleto, que ya no sirve más por la deformidad, el águila encuentra otro tercer problema, aparte de la garra y de sus uñas, y es que cada vez que el águila quiere volar, el águila siente que sus plumas están demasiado pesadas y gruesas, y el grosor y la pesadez de las plumas la hacen al águila entrar en un estado de depresión. Y el águila tiene que tomar una decisión inmediata, someterse a un proceso que durará 4 a 5 meses. Y en ese proceso el águila deberá buscar un lugar a donde ella rejuvenecerse. Y
Y el águila enfrenta ese proceso doloroso, difícil, de 5 meses, para ella volver a ser nueva, rejuvenecerse, como dice el Salmo 103. El águila primero lo que tiene que buscar es un lugar a donde haya rocas. Y el águila tiene que empezar a picotear la dura roca, la dura piedra, hasta que su pico es quebrado y su pico desaparece. El águila tiene que esperar que su pico crezca. Cuando el águila ya ha pasado el proceso de picotear la roca para que su pico caiga, el águila tiene que deshacerse de las garras obsoletas. Lo que ya no le sirve, tiene que deshacerse. Imagínese usted cuánta sangre saldrá del pico de esa águila cuando ella está dando contra la roca. Imagínese usted un proceso de 4 a 5 meses dándole a la roca para que su pico obsoleto se caiga, para aquello que ya no le sirve se caiga, y después ella tiene que ir y golpear la roca con sus garras obsoletas, con eso que ya no le sirve. Y cuando ella logra ese objetivo de sacar sus garras, sus uñas, deshacerse, desprenderse de ella, el águila tiene que ahora deshacerse de su plumaje. Ahí es lo más terrible para el águila. Ella ya ha sangrado, está debilitada, está sufriendo. El águila ya ha pasado 2 procesos terribles, pero ahora ella tiene que desvestirse, porque es necesario que para la renovación del águila el nuevo vestido tenga un espacio. La moraleja para la iglesia es esta, hermano. Si tú no te enfrentas a los procesos, si los problemas más mínimos a ti en el cristianismo te debilitan y te hacen ausentarte de la iglesia, te hacen irte de la iglesia, te hace cambiar de pensamiento de la iglesia, tú tienes que enfrentar el proceso de Dios, porque este proceso de Dios no es obligatorio, pero aquellos que quieran entrar al proceso de Dios en el tiempo de la gracia, es necesario que cuenten y midan las consecuencias de lo que es entrar en un proceso. Hay mucha gente que dice: yo quiero que Dios me use en la predicación, en la enseñanza, en la alabanza, pero cuando tú vienes y les hablas de proceso, no quieren el proceso, porque el proceso siempre va a ser doloroso, el proceso siempre te va a llevar al quebrantamiento de espíritu, el proceso siempre te va a llevar a ti a una posición de que tú tendrás que decidir si dejarte morir o vivir. Eso es el proceso. El proceso no es para todos. El proceso a no todos les gusta. ¿Por qué a no todos les gusta el proceso? Porque hay muchas águilas que al ellas imaginarse lo doloroso que van a enfrentar del proceso, lo que ellas hacen es dejarse morir. ¿Y qué las mata? No las matan las uñas ni el pico ni las plumas tan gruesas, sino que ellas las mata la depresión. Entran en un estado depresivo, y cuando el águila entra en ese estado depresivo, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Viene la muerte paulatina y progresiva a esa águila. Muere derrotada en el proceso. No quiso entrar al proceso, y como no quiso entrar al proceso, la única que ella va a sentir es el apoyo de las demás águilas, tirándole comida, pero si ella no renovó su pico, aunque le estén tirando comida, de nada sirve, no puede comer. Cuando tú te apartas del Señor, cuando tú huyes de los procesos, así haya la mejor palabra de vida en la iglesia, tu pico no sirve, no puedes comer, tu vasija está rota, y si tu vasija está rota, en el proceso morirá. Pero cuando tú te enfrentas al proceso y entras al quebrantamiento de espíritu, es ahí a donde empezarás a renovarte, como dice la palabra del Señor, como el águila. Los procesos dentro de la iglesia es bonito, hermano, gente queriendo ser grande dentro del reino de Dios, pero cuando hablamos de proceso, no estamos hablando de un yate, de un crucero, de un día de vacación, de una semana de vacación. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Los cristianos del siglo XXI, de los cristianos millennials, de 1980 para acá, la globalización, a los cristianos de hoy no les gustan los procesos. Y como no nos gustan los procesos, hemos
empezado a cosas cosméticas dentro de la iglesia. Hemos empezado a hacer sistemas que reemplacen los procesos, y a esos sistemas le llaman conferencia, a esos sistemas le llaman enseñanza, y empezamos a entrar en la materia intelectual de la psicosis del ser humano, y empezamos a olvidar la parte más importante de la cual Dios se vale de nosotros, que es de doblegar nuestra voluntad a los designios y a los propósitos eternos de Dios. Pero cuando tú solo te dejas invadir por la psicosis, por aquellos que te dicen el intelecto, y empiezas a decir es doloroso, es doloroso, es doloroso, caerás derrotado frente a la tentación, caerás derrotado frente al diablo, cualquiera te va a derrotar. Cuando tú le huyes a los procesos dentro de la iglesia, mira lo que pasa. Cuando tú le huyes al proceso, yo no quiero recordarle la juventud a nadie, hermano. Bendito Dios. Pero en el barrio donde tú te creciste, siempre había un fuerte y un cobarde. Siempre había un fuerte y un cobarde. El cobarde era aquel que la primera vez que se atrevió a pelear con su adversario perdió. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Perdió. Luego cualquiera venía y le daba una patada. Mira, ahí está el cobarde. Pero una vez se acostumbró y empezó a tenerle miedo a todo el mundo. Yo conocí un muchacho grande, alto, cuando yo tenía como 11 años, 12 años. Él era tan grande, hermano, grande, como un hombre grande, como hermano Dago de grande. Y conocí otro chaparrito igual que yo. Pero ese, hermano, le decía, hey, ¿cuándo nos vamos a partir? Pues, ¿cuándo nos vamos a dar duro? Pues no me la ganás a mí, por pedazos te bajo, le decía. Por pedazos te bajo. ¿Cuándo? Y aquel bien tembloroso, miedoso, hermano, y el gran chiquitín así desafiándolo. ¿Sabe por qué? Ese hombre no le servía la granduzco, lo grandulón, porque alguien le había vencido a él en un combate y ya él quedó marcado. Hay muchos cristianos que han sido vencidos ante la tentación y ya no soportan que vengan tentaciones, porque cada vez que el diablo les trae una tentación, caerán derrotados frente al pecado. Hay muchas personas que saben cuál es el proceso que no quieren enfrentar. Es que en el proceso Dios está en silencio. Cuando está el proceso, Dios no dice nada. Yo pasé un proceso en esta iglesia casi de 2 años, hermano. ¿Y sabes cuál era el único ruido que yo escuchaba? A Rigo Dios no lo llamó. Rigo pensó que eso era fácil. Los mismos 7 pelones tiene. No tiene más de 7 porque a Rigo Dios no lo llamó. Y yo decía, Dios, es verdad, son 7. ¿Y tú qué estás haciendo? Dios estaba pasando a su siervo por el proceso y él estaba en silencio. Cuando Dios te empieza a pasar por el proceso, Dios no te va a decir hacia dónde te está llevando, pero a algún lado Dios te va a llevar. Los procesos de Dios, para Dios hacer algo de ti, Él necesita procesarte. Dígale al que está a su lado, hermano, Dios necesita procesarte. Gloria a Dios. Un niño que llega a la escuela, llega sin saber leer. La maestra le dice, las reglas son caritas felices, carita lavada y manitas lavadas, manitas limpias. Al niño se le empieza a enseñar de higiene cuando llega a la escuela, ¿no es cierto? Si los padres no lo bañan, el maestro le manda una notita a mamá y a papá. Por favor, póngale ropa limpia a su niño o por lo menos báñenlo. Le empiezan a educar, le empiezan a sembrar valores. Y muchas veces de nosotros, cuando yo recuerdo, hermano, sería por donde yo nací, que allá el agua hasta las 12 del mediodía es helada como la que usted le echa hielo, hermano. Yo le tenía pánico a ese baño y uno siempre se bañaba el día domingo. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, en ese lugar el agua es helada. Y uno mejor corría y le huía al baño. ¿Por qué? Porque era helada. Hay muchos cristianos que le huyen a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios en tu vida demanda compromiso y responsabilidad. Y hay muchas personas que le huyen a los compromisos
compromiso y a la responsabilidad dentro de la iglesia, porque son machos sin dueño. Les gusta ir a donde quieren ir, les gusta estar en una iglesia, pero no sujetarse a ninguna autoridad. ¿Sabes por qué? Porque son machos sin dueño, son bestias salvajes. Las bestias salvajes, esas no se pueden domesticar de la noche a la mañana. Trate de domesticar un caballo salvaje de la noche a la mañana, no lo conseguirá. Necesita pasarlo por un proceso. Bendito Dios. Dios también necesita procesarnos a nosotros. En la escuela de Dios lo más difícil es el silencio. Cuando tú estás en el silencio de Dios, tú es cuando más gimes, cuando más clamas, cuando todos los problemas se te amontonaron y tú ayunas y tú oras y tú buscas a Dios y tú te consagras a Dios, pero Dios sigue en silencio. Y a muchos de nosotros nos gustan así las cosas de microwave. 30 segundos y tienes una sopa caliente. ¿Cuánta vitamina, cuánta proteína tiene esa sopa de microwave? ¿Tiene proteínas, tiene vitaminas? ¿Tiene por lo menos alguna vitamina de esas sopas de microwave? No tienen vitamina, pero si tú haces un caldo, una sopa de hueso, el hueso despide tantos minerales, ahí hay potasio, ahí hay tantas vitaminas, hermano, en la sopa del hueso, pero para que el hueso empiece a soltar los minerales que hay, tienes que ponerlo a hervir en agua caliente, y cuando el agua se empieza a calentar, el hueso empieza a pelear, pero el agua caliente lo vence y le empieza a sacar los minerales. Eso se llama proceso. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, pero cuando nos enfrentamos y damos de cara ante el proceso, ¿sabe lo que hacemos? Me voy de esta iglesia porque la culpa la tienes, hermana. Me voy de esta iglesia porque la culpa la tienes, hermano. ¿Y qué culpa tiene el hermano o la hermana de que tú le huyas a los procesos? Los procesos de Dios se tienen que enfrentar con responsabilidad y tienes que doblegarte al dominio de Dios. Me pregunto yo, ¿qué le hubiese pasado a esta nación que ahora está su promesa en curso? La promesa de hacer una nación grande de ellos está en curso, ha llegado. Han pasado 400 años desde que Dios hizo la promesa a Abraham. En esos 400 años, este pueblo escuchó de sus patriarcas, de sus padres, de sus progenitores, que Dios había hecho milagros extraordinarios. Un tal milagro que Dios le dio en la ancianidad un hijo llamado a Isaac, al padre de la nación hebrea, que a los 90 años Sara dio a luz un hijo, y que Abraham tenía 100 años cuando Sara dio a luz su único hijo. Entonces este pueblo había escuchado que ellos tenían la promesa de un Dios capaz de hacer milagros a donde no hay ninguna posibilidad para la ciencia humana, y la fe de ese pueblo estaba por allá arrinconadita, porque los padres le hablaban de eso. ¿Cuántos lo han escuchado de la historia familiar de ustedes? Sus padres se encargan. Ellos tenían la fe. Ahora han pasado 400 años y ha muerto José. Ha muerto aquella generación de los 70 que llegaron a Egipto con Jacob o Israel. Ahora el pueblo ha alcanzado la primera fase de la promesa, que es multiplicarse. Se han multiplicado. Ahora la multiplicación en muchas iglesias es sinónimo de bendición. Si en una iglesia, la iglesia está llena a reventar, dicen qué bendecida está esa iglesia, cuántos miembros tiene, pero yo a eso no le llamo bendición. A eso, hermano, muchas veces es pura burbuja, pura espuma. ¿Saben por qué? Porque el proceso de Dios, en el proceso de Dios, no todos llegan al otro lado. En el proceso de Dios, unos quedan muertos en el desierto. En el proceso de Dios, unos quedan en Egipto. En el proceso de Dios, otros deciden ser obstáculos para aquellos que enfrentan el proceso. El proceso de Dios en tu vida. Hay muchas personas que Dios no las puede usar por una sola simple razón, hermano. Una sola simple razón. A mí Dios me ha procesado en 4 veces, y estos procesos yo puedo hablar con propiedad de ellos.
Dios me procesó cuando yo tuve que enfrentarme, hermano, a vencer los demonios más fuertes. ¿Cuáles son los demonios más fuertes que un hombre puede vencer? Son los demonios de la pornografía. A los 18 años, Dios tuvo que pasarme por un proceso. Y ese proceso no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no ministra liberación en tu vida, nunca jamás podrás ser libre. Porque son ataduras que van tan dentro de tu ser. Y esas ataduras no se pueden romper a menos de que Dios te procese. Gloria a Dios. Hay otros procesos de Dios. Dios te tiene que procesar muchas veces. ¿Por qué Dios no te puede usar? Una persona, hermano, que no le gusta el sufrimiento sin causa, porque muchas personas creen que el sufrir por causa de Cristo es sufrir sin causa. Muchas personas tienen la ideología y son tan escépticos en cuanto a las cosas de Dios, que cuando viene una prueba dentro de la iglesia, lo que hacen, ¿sabe qué es, hermano? Empezar a murmurar y a criticar, como la familia de Datán y Coré, que se levantaron contra Moisés en el desierto, como María y Aarón, que empezaron a criticar la autoridad del líder que Dios había establecido. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros nos abnegamos? Oiga esto, a que Dios nos procese, es que nos falta determinación. Hay algo que yo llamo convicciones. Las convicciones mías son firmes. Yo le voy a hacer una objeción para que usted sepa de qué estoy hablando cuando hablo de convicción. La convicción mía es que a mi esposa no la cambio por nada del mundo. Esa es una objeción. Mientras ella vive en esta tierra, será mi esposa. Mientras ella vive en esta tierra, todo el respeto que ella se merece lo obtendrá de mí. ¿Por qué? Porque yo tengo algo con Dios y es un pacto de obediencia a Dios en ese sagrado voto de matrimonio. Yo te puedo objetar algo con carácter y propiedad, que jamás, oiga bien esto, jamás te voy a agredir intencionalmente a ti, porque yo tengo el carácter de la moral que yo tengo que tener, ética para procesarte a ti. Dios me tiene que haber procesado a mí. Yo no puedo procesarte a ti si yo nunca hubiese entrado en el proceso. Es necesario que aquel que exhorta tenga proceso. Es necesario que aquel que enseña tenga escuela. Es necesario que aquel que discipula conozca el discipulado. Es necesario que aquel que predica haya sido enseñado por Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos que para Dios usarnos tiene que deshacernos, y para eso hay algo. Dios le dice al profeta, vete a la casa del alfarero. Vete a la casa del alfarero, ve esa vasija. El alfarero la moldea, el barro. Así es mi pueblo. Yo soy el alfarero, ustedes el barro. Yo puedo hacer de ustedes una vasija nueva, pero Dios le está enseñando que para hacer de una vasija vieja, de una vasija quebrada, una vasija nueva, es necesario procesarla. Y el proceso se llama juego. Y hay muchos que cuando nos acercamos al juego de prueba, por no tener carácter y convicciones, caemos. Aleluya. El carácter y las convicciones, hermano, eso no es elegancia. Hay muchas personas que confunden el carácter con elegancia y andan ahí todas ingreídas y dicen, oye, es que yo soy una persona de carácter, a mí me gustan las cosas así. Usted lo que es perdón, no voy a decir eso, hermano. Pero el carácter no es de elegancia. El carácter es de sabiduría, de exponerte a ti mismo ante el ojo público, y que sea el ojo público que señalen todas las rayaduras que hay. Y cuando te señalen todos tus defectos, tú tienes que ir al alfarero a que te cure esas rayaduras. Pero el que no tiene carácter se pone trompudo. ¿Viste lo que hablaron de mí? Por mí lo dijeron. Y se ponen jetudos y no obedecen a ninguna autoridad. Si usted tiene un hijo, hermano, una hija que no le obedece, ¿sabe qué le falta a esa persona? Carácter. El carácter.
Cuando hay un hijo rebelde que no le obedece a su padre, primeramente lo que le está diciendo, cuando no nos obedecen es: yo no reconozco tu autoridad. ¿Cuántos hijos rebeldes hay dentro de la iglesia del Señor? Que si quieren los dones, si quieren los ríos de agua viva, si quieren el viento de Dios, si quieren la gloria de Dios, si quieren los milagros de Dios, pero cuando Dios te delega, tú te niegas a aceptar la voluntad de Dios y aceptar la palabra de Dios como autoridad en tu vida. ¿Sabes por qué es eso? Porque cuando nosotros no aceptamos la voluntad de Dios como autoridad neta, infalible en nuestra vida, lo que a nosotros nos hace falta es carácter. Pero la persona que no ha sido formada ni pasada por el proceso de Dios dice: ay, yo no le sirvo a hombre, yo le sirvo a Dios. No seas rebelde. Bendito Dios. Hay mucha gente que dice: ay, yo con Dios me arreglo. A mí el pastor y los diáconos y los líderes me valen. En otras palabras, no seas rebelde. Para Dios procesarte necesita quebrantar tu carácter de nieve, de sorbete, tu carácter de helado de vainilla. Dios no puede usar a una persona con pies de helado de vainilla. En el desierto te vas a derretir y se va a echar a perder toda la gloria de Dios. Para Dios usarte, Él necesita formarte en piedra sólida. Él tiene que empezar a tirarte contra la roca, porque entre más te tira contra la roca, tú empezarás a agarrar más fuerza. Una anécdota. Antes, porque hoy ha cambiado la cosa, pero el campesino de El Salvador trabajábamos con machete, todo el día dándole. Tú agarrabas un machete, te hacías un callo aquí, ¿ves? Alrededor de la mano. Esto era duro, era tosco. Nada, se quería meter una espina ahí, se quebraba, una aguja ahí se quebraba. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo diario te hacía callos. Y ese trabajo diario, pero cuando tú dejas un tiempo de usar el machete, empiezas a agarrarlo, te empieza a sangrar, te empieza a doler, pero con los días se sana y esas heridas se vuelven toscas, grotescas y a nada te has entrado. Ahora, muchos cristianos que les falta el carácter. ¿Por qué les falta el carácter? Hay muchas personas que no tienen carácter para recibir el proceso de Dios. Muchas personas creen que en la iglesia es nada más: este es el reglamento de la iglesia. La iglesia dice faldas largas, vestirse con modestia, no andar alhajas, no andar aretes, no andar cosas que provoquen la sensualidad. Este es el reglamento y eso es todo. No es yo, es la palabra de Dios que establece eso. Y tú no te tienes que someter a los reglamentos internos. Esto es para establecer un orden dentro de la iglesia. Ya tú tienes que saber que tienes que someterte a Dios. Y para tú someterte a Dios tienes que pasarte por el proceso. Esta nación empieza a multiplicarse, están tan fuertes y están tan llenos de vidas que cada día se multiplican más, pero eran débiles. Dios no los podía introducir a la tierra a donde iba a haber gente con espada, gente con lanza, gente con flecha, gente con ciudades amuralladas. Dios no iba a poder. Era necesario que ese pueblo empezara a ser procesado hacia un estándar de fe espiritual. ¿Y qué es lo que Dios empieza a hacer? Dios empieza a agarrar. Dice que el capítulo 6 del último versículo dice, en el versículo 23 del capítulo 6: y a causa de la dureza de la servidumbre con el que el faraón oprimía a los hijos de Israel, ellos clamaron a Dios y su clamor llegó al cielo. Y miró Dios el clamor de los hijos de Israel y se acordó del pacto y de las promesas, y los miró Dios y los reconoció Dios. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que hizo? Que la servidumbre, el dolor de la servidumbre los hizo a ellos clamar a Dios. Pero Dios hacía 40 años había empezado el proceso para libertar a este pueblo. Hacía 40 años Moisés, un hombre que lo creció en la reina, el faraón de Egipto, tuvo que huir 40 años atrás. Después de 40 años él vuelve con un mandato de Dios, un mandato para faraón y un mandato para los hijos de Israel.
Dios vio el sufrimiento antes de que los hijos clamaran. Dios estaba viendo el sufrimiento. Hay mucha gente que viene a la iglesia con fidelidad 5 o 6 meses mientras el problema se les arregla, y una vez Dios les arregló el problema se olvidan que tuvieron problemas y son tan carudos y irresponsables, hermano, que usted los ve ahí en la calle y les habla de milagros. No saben que son milagros cuando han sido vividas las experiencias, han sido testigos de milagros, pero ahora que ha pasado la tormenta ya no se acuerdan de los milagros. ¿Sabes por qué? Porque eres de mantequilla. Te derrites con facilidad, te derrites con cosas tan insignificantes, te derrites. ¿Sabes por qué mucha gente se enoja? Porque te ranceas, te echas a perder. Si tú dejas la leche que ya está pasteurizada, pero esa leche pasteurizada tiene una fecha de expiración, y si tú dejas esa leche en que esté pasteurizada fuera del lugar adecuado para donde ella puede durar el tiempo señalado, ¿qué pasa? Se rancea, se echa a perder. Si tú te quedas, oiga bien esto, usted no, aquí en esta iglesia, por lo menos a mí no me la venden, hermano, a otros sí. A otro hueso con eso, hermano, pero a otro perro con ese hueso, como quiere decir. A mí usted no me va a vender, ay, es que yo ya soy maduro, yo en la casa oro y ayuno. Mire, hermano, si yo a usted no lo miro en un ayuno y en una oración, para mí usted no ayuna ni un día de la semana, mucho menos del año. Si usted me dice, ay, es que yo hago lo que la Biblia dice, cierro la puerta y allí oro, tampoco le creo. El que es perico donde quiere verde. A mí no me vende esos cuentos. A mí la elocuencia no me compra. Ni me compra la ignorancia tampoco. ¿Sabes por qué? Porque yo sé los procesos. Cuando alguien lo quiere engañar a uno, uno dice, ¿y este cara de qué me está viendo? Pero uno tiene que hacer la cara. Ah, sí. Ah, ok. Ay, pobrecito. Pero le están viendo la cara. ¿Y cómo echas de ver eso cuando ya Dios te ha procesado? Cuando ya has pasado por los procesos, ¿qué es lo que pasa? Mire, cuando una persona sabe nadar, le tiene miedo a las aguas, no las disfruta. Pero cuando una persona no sabe nadar, le tiene pánico al agua y se corre del agua. ¿Por qué? Porque siente inseguridad y siente incapacidad, se puede ahogar. Hay cristianos que no oran, no ayunan, no vienen a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque son de mantequilla. Les entra una tentación por la carne, por los ojos, allí se ponen. Es la hora del culto, pero hay que ver el partido de fútbol. Es la hora del culto, no, pero es que hoy está caliente, hay que irnos a un parque. Y allá en el parque van a haber salchichas, carnes, chuletas, camarones, hasta pescado va a haber en ese parque. Allá se van los sinvergüenzas y dicen que aman a Dios y que tienen respaldo de Dios. ¿Qué respaldo usted va a tener cuando ni el pastor sabe por dónde diablos anda? Dios. Los procesos de Dios, hermano, te hacen dóciles. Mire usted, encuentra a un hombre que fue procesado por Dios, y Dios no solo lo procesó, sino que Dios lo quebrantó. Este es el capítulo 5 del libro de Daniel. Nabucodonosor se creía tan grande, tan opulento y de tan ostentoso que él se creía. Él dice que un día salió y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he hecho. Pero Dios le había dado una advertencia. Dios te advierte. Cuando tú empiezas a correrle a los procesos de Dios, Dios deja una advertencia a tu vida. Y esa advertencia es para que tú escuches. Este pueblo de Israel, Dios necesita procesarlo. Primero, dice que Moisés llevó el mandamiento y les habló a los hijos de Israel. Les dijo, el Dios de Abraham, de nuestros padres, el que le dio la promesa de la tierra que fluye leche y miel, me ha mandado para ser vuestro guiador, vuestro libertador hacia la tierra. Pero dice el versículo que el pueblo de Israel no lo escuchó porque estaban acongojados de espíritus a causa de la servidumbre que había en él. Cuando tú dejas que la esclavitud del pecado te esclavice, así haya palabras
palabra profética, así haya palabra tan clara para ti, pero tú no la vas a entender. ¿Sabes por qué? Porque tus oídos, como el pico del águila, se ha vuelto obsoleto. Aunque Dios te hable y te diga y te mande mensajero, tú no la vas a entender, porque tu vida se ha vuelto obsoleta. El águila, de nada le sirve tener el pico grande si no puede comer. De nada le sirve tener la cara grande si no puede cazar la presa. De nada le sirve que los cielos sean sus límites si no puede volar. De nada te sirve. Los procesos de Dios, ¿cuáles son? Dios pasa a este pueblo por la servidumbre de la esclavitud. ¿Qué Dios les quería enseñar? Estaba sufriendo el pueblo y Dios estaba en silencio. Cuando tú estás sufriendo, trata de mantener silencio también, porque en el silencio Dios te va a hablar. Muchas personas que cuando llega la prueba, lo que hacen en la prueba, ¿sabe qué es? Corren de la prueba. Hay muchas personas que se meten a problemas en el trabajo y creen que el problema lo van a resolver saliéndose del trabajo. Y se cambian para otro trabajo y el problema sigue con ellos. ¿Sabes qué? No es el trabajo ni el lugar a donde trabajas. El problema eres tú. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que hacer los cambios. Otras personas creen, hermano. Mire, hoy en día, yo estaba leyendo un libro hace unos meses atrás. Y estaban haciendo la comparación en ese libro, última edición, del mismo autor, 2011. Y estaban haciendo la comparación entre la década de 1980 al año 2000 y del 2000, la segunda parte, al 2020. Y la comparación que ellos estaban haciendo era cuánto habían crecido los divorcios. Era de un 15% los divorcios dentro de la iglesia evangélica en los años 80 al 2000. Para el año 2000 al 2020, los divorcios se dispararon a un 50%, es decir, casi comparándolos a lo que sucede allá en el mundo, en los que viven vidas seculares, sin reglas y sin mandamientos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay muchas personas que creen que para resolver el problema que se presentó en el hogar es dejando a ese hombre que supuestamente se lo pediste a Dios en oración. Pensás que resolver el problema es dejando a esa mujer que Dios te dio, que supuestamente también se la pediste a Dios en oración, y que en los 14 de febrero hasta rosas le regalan, rosas de hipocresía, porque cuando necesita la atención no se la da. Muchas veces creemos que el matrimonio se va a arreglar trayéndole chocolate, pero hay muchas veces en vez de chocolate hieres a la persona con insultos, mentándole al padre y a la madre. Eso es irreprochable, hermano. Tú nunca le mientes a la madre, al esposo, a la esposa. Nunca le mientes al padre. Nunca le mientes al tío, a la tía. Respeta a la madre de tu esposo, de tu esposa. Respeta a la familia. No te metas con la familia. Si tú sientes un problema con tu cónyuge, respétalo a él y arréglalo con él. Pero no ensucies a la familia, porque habrás perdido el respeto hacia ti mismo. Los procesos de Dios, que son procesos, hermano. Cuando nosotros tenemos sed y queremos tomar un néctar de jugo, nosotros vamos a la tienda, dame un jugo de naranja, porque en Puerto Rico le llaman china, pero también conocen las naranjas, orange, ¿verdad? Va usted por el jugo de naranja y usted va, lo compra, llega a la casa, solo lo echa en un vaso y se lo toma. Pero el proceso para que ese jugo de naranja esté en ese delicioso néctar es de mucho tiempo atrás. El sembrador colecta la semilla, siembra la semilla, cuida la semilla, nace la planta, crece la planta, fertiliza la planta, cuida la cosecha, selecciona la cosecha, corta la cosecha. Después que corta la cosecha, va al procesamiento. Del procesamiento, lavan la naranja con pesticida y después de tanto lavarla y lavarla, la meten al lugar de procesamiento a donde la naranja, para sacarle el néctar, tiene que ser rompida. Así muchas veces Dios tiene que procesarnos a nosotros y Él necesita romperte, porque
si tú sigues siendo de crema y de mantequilla, Dios nunca jamás te podrá usar. Dios nunca jamás podrá hacer de ti una mujer, un hombre del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque para eso se necesita ser procesado. Gloria a Dios. Necesita ser procesado. Cristianos sandías, hermanos, verdes por fuera, pero rojos por dentro. ¿Qué significa eso? Que el viejo hombre, la cólera, el pecado sigue tan dulce y tan delicioso y palagoso por dentro, cuando Dios te ha dicho a ti, hermano, y a mí, que es necesario que aceptes el proceso de Dios. En la escuela de Dios lo más difícil resistir es el silencio de Dios. Imagínate que cuando Dios te va a procesar, a muchos Dios los procesa de diferentes maneras, pero muchas veces Dios te va a procesar. Yo recuerdo la primera vez, hermano, a los 30 años, si no me equivoco, 2017, 30 y pico. Dios me hizo pasar por la pesadilla más grande que yo le tenía. Yo le tenía un pánico a las agujas terrible, hermano. Yo me mencionaban agujas y yo me agarraba un temblor. Es que era un pánico terrible a las agujas. Y de lo que yo más le pedía al Señor, Señor, en la oración siempre de todas las noches: nunca permitas que yo vaya a un hospital por las agujas. Nunca permitas que yo vaya a un hospital por las agujas, Señor, nunca. Hermano, óigame, 2 semanas antes de yo ir ingresado en el 2017 al hospital, Dios me mostró el cuarto y que me estaban poniendo agujas allí, pero yo me quedaba viendo las agujas y las agujas no me dolían. Y yo miraba a otra enfermera que llegaba y me sacaba sangre, y yo mirando las agujas, pero las agujas no me dolían. Era un problema de psicología que yo tenía, emocional, psicológico, con las agujas. Y cuando 2 semanas más tarde me estaban ingresando, yo recuerdo el sueño, y lo que me dio paz en el sueño, que me quitó el temblor, ¿sabes qué? Que yo en el sueño recordé que yo miraba a la enfermera con mis ojos, viendo que ella estaba poniendo las entrevenosas en mis manos, y yo decía, en el sueño no me dolió. Dios, hermano, me estaba diciendo que no me iba a doler. Y recuerdo que cuando me estaba entrando la aguja, yo me empecé a reír muy dentro, y me dice la enfermera: ¿por qué te ríes? A muchos les da miedo. No, tú no puedes entender, pero yo me daba risa, porque 2 semanas atrás Dios me había dicho que en el proceso no me iba a doler, y me quitó el nerviosismo. Cada mañana y cada 4 horas la enfermera llegaba a sacarme sangre, y yo decía, en el sueño no me dolió y no me dolía. Dios tuvo que procesarme. Y ahí llegó una visita, hermano. La primera visita que llegó a verme, recuerdo que fue mi ex jefe, un señor griego, y llegó y él me dice: ¿cómo estás, Karaguni? Palabras griegas, hermano, no puedo decir lo demás. Y llega y me dice: Where is your church? ¿A dónde está tu iglesia? Where is your family here? ¿A dónde está tu familia aquí? Y decía el viejito: I cannot see your family. I cannot see your church here. Y empieza a decirme: toda la vida le ha dado a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Mira aquí, me dice: toma, te traje una comida. Y yo digo: wow, ¿qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Hermano. Y me dice, y me deja ahí, toma estos $200. Eres un buen trabajador, me dice, siempre has sido un buen trabajador. Tenía más de 6 años de trabajar con él, hermano. Pero tú vas a cosechar en el momento más crítico de tu vida, porque en el silencio Dios te va a bendecir. En el silencio Dios hará algo por ti. En el silencio Dios te enseñará cosas grandes y ocultas que no las puedes entender ni conocer, a menos de que te metas en el proceso de Dios. Y es necesario que la iglesia empiece a entrar a los procesos
procesos de Dios, si tú no entras a los procesos de Dios, escucha esto, iglesia, si tú sigues huyéndole a los procesos de Dios, el diablo te va a avergonzar, el diablo te va a derrotar. Pero si tú entras a los procesos de Dios, en la escuela de Dios, aprenderás a valorar cada día de tu vida, aprenderás a valorar cada problema que has tenido en tu vida, aprenderás a valorar cada necesidad y dificultad que hayas tenido en la vida. Pero eso es solamente cuando tú entiendes cuáles son los procesos de Dios. Estaban acongojados de espíritu y no podían escuchar la voz de Dios. Aquí hay gente que Dios necesita procesarla para que vuelva a escuchar la voz de Dios. Y ese procesamiento muchas veces hay gente, y esto yo lo he visto, hermano, en mi familia hay un caso. Hay gente que hasta que pierden lo más preciado que Dios les dio, caen en sí. Escucha esto, parejas que están aquí. Si Dios te ha dado una buena esposa, cuídala y respétala. Si Dios te ha dado un esposo, cuídalo y respete. No seas macho sin dueño. No seas macha sin dueño. Ríndele cuentas a tu cónyuge. Ríndele cuentas, esas contraseñas en los teléfonos, en parejas cristianas casadas. Óigame, ¿de qué estamos hablando? Si usted está casado y usted tiene que dar una contraseña, ¿sabes qué? Wendy cambia la contraseña. Primero tiene que decirme a mí, su esposo. ¿Soy yo controlador? No. ¿Soy yo celoso? Ni mínimo, hermano. No, ¿sabes qué? Al diablo se le tienen que cerrar puertas, porque si tú no le cierras las puertas al diablo, el diablo va a entrar por cualquier hendidura que haya abierta dentro de ti. El diablo va a entrar. Muchas veces esa inseguridad, esa desconfianza, esa empatía, ese apatismo espiritual que hay dentro de ti, no puede ser, hermano, bueno, ni puede ser de origen del cielo. ¿Sabes por qué? Porque Dios mandó a ese libertador, y en el camino Dios tuvo que procesarlo. Puso resistencia en Faraón. Ellos habían escuchado del Dios de Abraham, de Isaac, pero ahora ellos iban a empezar a verlo. Abraham lo creyó sin ver, obedeció y tuvo fe sin ver. Ahora su descendencia, ellos ya no solamente estaban escuchando de la fe y de la obediencia de Abraham y de la promesa del Dios de Abraham. Ahora ellos están en la segunda fase del proceso. Se han multiplicado. El diablo los ha esclavizado. Ahora, en medio de la esclavitud, el diablo piensa que está acabando con aquel pueblo. Pero Dios 40 años atrás se ha valido de un hombre libertador, que esté el Espíritu de Dios en él, está en la casa del faraón. Dios tiene que sacar a Moisés a los 40 años de la casa del faraón, tiene que llevarlo por otros 40 años a procesarlo. Lo procesó intelectualmente. Por eso, hermano, yo no estoy de acuerdo en que los jóvenes no estudien. Si el joven solo estudia en la escuela y no tiene libros en la casa que leer, usted está creciendo al peor vago posible que usted se puede imaginar. El hijo, la hija, tiene que alimentarse intelectualmente, tiene que darle oratoria, retórica, para que no sea un tartamudo, para que cuando hable sepa expresarse y no se empiece a confundir. Y para eso tiene que usted darle tarea, tiene que comprarle libros y tiene que exigirle que lea. Moisés, 40 años de su vida en el palacio de Faraón, leyendo, llenándose intelectualmente por aquellos que dicen que la letra mata. Si es cierto, mata la ignorancia, eso sí lo mata. Moisés, Dios lo prepara intelectualmente, pero para la misión que Dios tiene, esa preparación no es suficiente. Es necesario
que Dios traslade al segundo proceso a Moisés al desierto. Y en el desierto Moisés tiene que vivir 40 años de su vida escuchando el silencio de Dios, preguntándose ¿por qué? ¿Por qué Dios me sacó de Egipto si yo era príncipe? ¿Por qué Dios me trajo a esta sequedad, a este desierto? ¿Por qué yo tengo que pasar estas miserias, estas necesidades? Pero se llegó el día cuando Dios terminó el procesamiento a Moisés, se le presentó en una zarza. Tuvieron que pasar 80 años de su vida en el proceso. ¿Sabes qué, hermano? Cuando yo veo la cuenta de banco y veo que a veces se queda sin nada, ¿sabes qué yo digo? ¿Quién ha dicho que yo voy a estar así toda la vida? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién lo ha dicho? Yo sé que lo que yo tengo no vale $1.000.000. Yo sé que lo que yo tengo, te está hablando uno que fue ¿cuántos años a la escuela, hermano? 3 añitos. Y no cualquiera me mete al bolsillo del pantalón. ¿Sabes por qué? Porque desde los 9 años, lector. Y cuando yo digo lector, aquí está mi mamá. Me perdí ya por 2 horas leyendo a los 9 años de edad la Biblia. Cuando yo llegué a la iglesia, no llegué bobo, sonso, desorientado. Yo sabía quién era Dios. Yo sabía quién era yo. Y cuando me dieron el primer privilegio en la iglesia, nada de tembleque porque había aprendido a hablar. Yo no te estoy hablando de algo. No te estoy hablando de algo que yo no conozca. El primer desafío para yo mejorar mi ortografía, ¿sabes cuál fue, hermano? Un presidente de joven me dijo, tú tienes los coros del sábado. Y yo dije, ¿qué son esos? ¿Qué son coros? Y me enseña la lista. Mira, me dijo, yo tengo esta lista número 1. Este coro empieza, Jehová está en su templo, y le veo el chorro de coro para abajo. Lo miro, lo leo, me lo memorizo, voy a la casa, busco un cuaderno, hermano. Eran 10 coros que me había memorizado de la lista, que él andaba en un cuadernito chiquito, en una libretita más chiquita que esto. Y él los andaba bien organizaditos. Yo dije, los voy a organizar más en una más grande. Y yo, como no practicaba la lectura, solo leer, no practicaba ortografía, solo leer. Por Dios bendito, hermano, me voy dando cuenta que las letras que yo hacía era tan grande, tan desorientada, tan fea, que si hoy la hago fea, en ese entonces ni yo solo me entendía. Y las letras eran tan grandes que no me cabían en 2 renglones. Y me acabo la hoja de papel con 5 coritos nada más. Y yo dije, ven, ¿cómo al presidente de jóvenes 10 coros le cabieron en una libreta más pequeña que la mía? ¿Cómo es eso? Y empecé, enséñame los coros el otro día, veo el tamaño de la letra, y cuando llego a la casa veo la mía, veo el tamaño de la letra, que hay un problema de tamaño, hay un problema de puntos, de coma, hay un problemón ahí, hermano. ¿Y sabe qué yo hice, hermano? Me compré el silabario, a donde había aprendido a leer. Pa, pe, pi, po, pu. Y copiando del silabario toda la noche, dándole. Cuando yo me vine para este país, hermano, recuerdo que mi hermano llegó de acá y él aceptó a Cristo, iba sin nada. Y me dice, ¿no tenés coro pues allí que me des? Sí, aquí tengo la libreta. Y esta es tu letra, vos. Sí, has cambiado. Una vez le mandé una carta pidiéndole $25, hermano, y solo entendió 25. Solo entendió 25, pero lo bueno es que esos 25 llegaron, hermano. Y cuando él llega de aquí, habían pasado unos años, 2 años, y me dice, esta es tu letra, ¿sí? ¿Cómo la has mejorado? ¿Cómo lo hiciste? Practicando. Voy, hermano, llego a este país, oiga, y empiezo a estudiar en el instituto bíblico. Y el maestro cada día decía, Rigo, yo no sé cómo tú le vas a hacer, no te entiendo los exámenes, no te entiendo tu letra, creo que tendrás que coger clases de nocturna, creo que tendrás que ir a una escuela, aprender a escribir, a leer. Pero yo le decía, hágame las preguntas hablado, hágame hablado.
Y él me hablaba y yo le sacaba 90, 100, 80, A, B, nunca C en los exámenes, hermano, y le sacaba todo eso. ¿Por qué? ¿Y qué era lo que yo hacía? Todas las noches leía libros, hermano, y de las letras de los libros sacando, escribiendo. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía que el problema que yo tenía estaba en mis manos, estaba en mi poder. El problema que tú tienes está en tus manos. Tú lo puedes cambiar, tú puedes resolver el problema que tienes. Cuando tú te callas y escuchas el silencio de Dios, Dios está trabajando, y cualquier problema que tú tienes, lo tienes en tus manos. Ponte de pie en esta hora, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada, absolutamente nada imposible. Gloria a Dios. Hermano, Dios es grande en su misericordia. Cuando tú te metes al proceso de Dios, Dios te va a hacer llorar muchas veces. Pero no le huyas al proceso de Dios. El proceso de Dios demanda lealtad, sumisión y responsabilidad. Tú te tienes que meter solo a ese proceso. Inclina tu rostro al Señor. Si tú sientes que necesitas ser procesado por Dios y que Dios tiene que cambiar cosas en tu vida, si tú eres una persona que fácilmente se enoja, ven, Dios necesita trabajar en tu carácter. Eres una persona que rápido estás enojado y eres cristiano y no se te ha quitado lo malcriado. Ven al Señor, hermano, no tenga pena. Usted tiene que entregar esa malcriadeza. Usted tiene que entregar, hermano, ese carácter indomable. Lo que usted tenga que entregar, entrégueselo al Señor y dígale: procésame, Señor, procésame. Padre, gracias te doy en esta hora. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar a esta lección este día. Oh, yo te ruego, Señor, que si hay alguien aquí a quien tú estás procesando y está clamando y está orando y está ayunando y no ves resultados, sigue esperando en el Señor, pero no te corras del proceso. No te apartes del proceso. No te apartes del proceso. No rehuses el ser instruido, marcado, formado por Dios. Si hubiera alguien en esta hora que necesita la oración en alguna área de tu vida que tú te consideres débil, en alguna área en tu vida que tú te consideres que todavía no tienes dominio, que todavía no tienes control, ven, entrégale al Señor esa área. ¿Dónde está ese hermano, esa hermana? Hermano, si usted pasa, yo no le voy a poner disciplina, que hay sabiduría, no crea. Si usted tiene una área en su vida y en su vida no hay control,